Buenos días, estamos por comenzar la transmisión de la prédica para la Iglesia Bíblica del Camino. Necesito las confirmaciones para saber si se escucha bien. Mientras, recordamos que esto no reemplaza de ninguna manera las actividades regulares y seguimos orando y rogando por nuestros gobernantes para sabiduría para ellos. Rogamos por nuestra nación para que tengamos paz, para que tengamos salud. Rogamos por todo el mundo para que tenga esto, ¿sí? Seguimos orando por esta situación que nos acontece ahora y seguimos esperando en Dios. Sabemos que Dios gobierna sobre todo y en Él está nuestra confianza. Nosotros como iglesia tenemos el hábito, la costumbre de ir desarrollando un libro, versículo por versículo, durante toda la extensión de ese libro y exponer cada pasaje de manera lo más clara y práctica posible también. Por la cuarentena tuvimos una serie de predicaciones fuera de estas series, pero hoy vamos a continuar, a retomar nuestra serie que habíamos dejado antes de la cuarentena. La serie que estábamos estudiando es la de Filipenses. Entonces, por favor, acompáñame al libro de Filipenses. Hoy tendríamos que comenzar el capítulo 4 de Filipenses. Hoy vamos a leer los primeros 3 versículos de Filipenses 4. Así que, por favor, acompáñame a Filipenses 4. En Filipenses 4 nosotros vamos a tener la posibilidad de tener un resumen de la carta. Es una carta hermosa, la verdad que es muy interesante y sería muy bueno que cada uno de nosotros la pudiera leer y quienes no forman parte de nuestra congregación puedan repasarla. Están subidas a YouTube también nuestras prédicas anteriores y podemos ser muy bendecidos a través de esta carta. Es una carta muy linda y es quizás una de las cartas más suaves, donde menos correcciones hay, ¿sí? Ese es un distintivo de esta carta. Es una carta muy gloriosa. A veces se le llama la carta de lo excelente y es una carta hermosa. Si usted quiere, si no forma parte de la congregación y quiere repasar lo que hemos estado viendo hasta este capítulo, puede entrar al canal de YouTube y verlo, ¿sí? Pero hoy vamos a leer Filipenses 4, del 1 al 3. Antes quiero hacer un breve resumen de lo último que vimos. En el capítulo 3 vimos que era importante seguir avanzando hacia Cristo, o sea, crecer en semejanza a Él, manifestando nuestra ciudadanía celestial. Estábamos llamados a seguir madurando, no a conformarnos con ser salvos, sino a seguir buscando de Dios y seguir madurando. Y podemos repasar los puntos principales que Pablo ha tocado hasta ahora. Una particularidad de esta carta es que hasta ahora no ha corregido nada. Ya hemos pasado la mitad de la carta y a diferencia de otras cartas de Pablo, no hay ninguna corrección hasta ahora. En lugar de eso se ha llamado a los filipenses a un nivel más alto de vida recta. Lo podemos ver por ejemplo en Filipenses 1:10. Y él ha afirmado la importancia de dejar de lado los propios derechos a fin de servir a quienes le rodean. Lo podemos ver en Filipenses 1:27 al 30, 2:1 al 4. Todo esto queda ejemplificado obviamente por la vida perfecta de Jesús y también Pablo se pone a sí mismo de ejemplo, lo podemos ver en Filipenses 2, y también pone de ejemplo Timoteo y también Epafrodito. Y esto es bueno porque nos da a entender de que Jesús es el máximo ejemplo, pero no es un ejemplo inalcanzable, sino que es un ejemplo imitable. Tenemos que tener siempre en cuenta que Jesús es admirable, pero también es imitable, y eso es un rasgo del cristianismo. Pablo ha citado la humillación y la obediencia de Jesús en la encarnación y ese es el ejemplo máximo para seguir una vida de madurez. Los componentes claves para lograr esta experiencia de humildad, de madurez como congregación están desarrollados en el 2 y también en el 1. Hay que tener un mismo parecer, nos dice el 2.2. Tenemos que considerar humildemente a los otros como mejores o como superiores a uno mismo. No significa que lo sean. Le tengo que dar el trato como si fuera superior a mí. Y también tengo que elegir regocijarme y agradecer incluso en medio de la adversidad. Todo esto nos lleva a una vida de madurez. Lo de la adversidad y regocijarse a pesar de las
adversidades. Está en el 1.8, perdón, 1.18, 3.1. Y así es como nos metemos en Filipenses 4, 1 al 3. Por favor, acompáñenme a Filipenses 4, 1 al 3, que es lo que vamos a leer hoy. Filipenses 4, 1 al 3. En Filipenses 4, 1 al 3, Pablo dice así: así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estén así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía, que sean del mismo sentir en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces, este es el pasaje sobre el que nos vamos a basar hoy. Les invito a dividirlo. Vamos a ir por el 1 primero, luego por el 2 y luego por el 3, ¿no? Entonces voy a leer de nuevo el 1. El 1 dice así: así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estén así firmes en el Señor, amados. Fíjense que él comienza con esta palabra, así que. Significa que todo lo anterior tiene relación con lo que vamos a ver ahora. Así que sigamos avanzando hacia Cristo, sigamos manifestando nuestra ciudadanía celestial. Ahora les dice lo que son para Él. Para Él son hermanos, no es poca cosa. Son amados, no es poca cosa. Son gente a la que tiene ganas de ver. Esto es hermoso. Son fuente de gozo para Pablo y son motivo de premio por parte de Dios a Pablo. Fíjense qué lindo, porque esto es lo que debería describir una congregación sana. Hermanos, amados, gente con ganas de verse, fuente de gozo para la parte ministerial y motivo de premio por parte de Dios para la parte ministerial también. Y a ellos, amados, hermanos, gente con ganas de ser vista, añorada, fuente de gozo, les manda a estar firmes en las cosas escritas hasta acá. Nosotros tenemos que recordar todas las cosas que han sido escritas hasta acá, pero principalmente es mantener una actitud de servicio, de humildad, por amor al ministerio, por amor a Dios, por amor a los demás, y sostenerse en una salvación que es evidente día a día, ¿sí? Eso lo podemos repasar en las prédicas anteriores. Pero hoy nos vamos a basar o a centrar en lo que sigue. Vamos a ver cómo sigue la carta. La carta sigue y dice, el 2, dice: ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. Acá hay un ruego del apóstol Pablo, y es a vivir en armonía, y no es cualquier armonía, sino que es una armonía en el Señor. Estas señoras, Evodia y Síntique, estaban distanciadas entre ellas. Es interesante saber que todo lo anterior de la carta sirve para solucionar este problema. Es la primera cosa que Pablo va a corregir en la carta. Es una carta que tiene muy pocas correcciones y acá está una de ellas. Por lo menos correcciones directas, a eso voy, ¿no? Pero es interesante saber que todo lo anterior, todo Filipenses desde el 1.1 hasta el último versículo del 3, sirven para solucionar este problema que hay entre Evodia y Síntique, que está trayendo problemas al resto de la congregación. Ellas deben vivir en armonía, pero esa armonía se desprende de estar en el Señor. Esa armonía tiene que llegar porque ellas pertenecen al Señor. Entonces, esa armonía no viene por estar de acuerdo en las cosas secundarias. No viene porque una tenga que pasar por encima de la otra. Esa armonía no llega porque haya que darle razón a las dos o a ninguna. Esa armonía tiene que llegar porque ambas están en el Señor. El motivo, la causa, el fundamento, la base de la armonía dentro de la iglesia es que ambas partes pertenecen al Señor. Es necesario aplicar gracia en los tratos impersonales, en los tratos personales, aplicar gracia, ¿sí? Recordemos lo que es la gracia. La gracia es un trato inmerecido, pero además, según el ejemplo divino, el ejemplo de Dios,
La gracia no solo es un trato inmerecido, sino que también es un trato contrario al merecido. Por ejemplo, en el caso nuestro con Dios, por gracia, Él nos perdona. Pero no queda su perdón ahí, sino que además nos trata como si fuéramos su Hijo perfecto, porque estamos en Cristo. O sea, no solo nos da el trato inmerecido, que es recibir perdón, sino que además nos da el trato contrario al merecido, es recibir la bendición de ser hechos, constituidos, hijos suyos. Y tenemos también que saber que el Señor nos manda a ser celosos, pero nos manda a ser celosos de nuestra santidad, de la santidad doctrinal, de la pureza doctrinal, mejor dicho, pero no de las diferencias personales, ni de las ofensas personales. El celo dentro de la iglesia tiene que estar ligado al punto doctrinal, al tema doctrinal, no a las diferencias personales, no incluso a las ofensas personales. Es muy normal que ofendamos a otro. Por ejemplo, yo soy muy torpe para hablar, soy muy directo, no tengo, muchas veces carezco de tacto, no me doy cuenta, no lo hago con maldad y con torpeza ofendo al otro. Y la verdad que cuando puedo darme cuenta, pido perdón, pero muchas veces no me doy cuenta. Y lo que tengo que pedir es misericordia del otro lado para que me lea con misericordia. Y muchas veces hay otros que me ofenden a mí y dicen cosas que no me gustan o hacen cosas que no me gustan o tienen actitudes que no me gustan y que me hacen daño y que me ofenden. Pero sabemos, nos dice Salomón, el hombre más sabio en Proverbios 19:11, que la gloria del hombre es pasar por alto la ofensa. ¿Qué tengo que hacer yo con la ofensa? Dar vuelta a la hoja, aplicar gracia. No solo darle el trato inmerecido, sino que además darle el trato contrario al que esa persona merece. En la convivencia hay siempre problemas. Yo quiero hacer esta salvedad, ¿no? Acá Pablo no está pidiendo armonía en puntos doctrinales. Cuando Pablo señala con nombre y apellido a personas que están metiendo impurezas doctrinales o doctrinas erradas contrarias a la sana doctrina, Pablo es muy tajante y llama a la corrección y a la expulsión de esas personas. ¿Sí? Esto es, lo de Bodhi Sintique no es doctrinal. Lo de Bodhi Sintique es una cuestión ligada a la convivencia, como la que todos nosotros tenemos en nuestra familia y como la que todos nosotros tenemos en la iglesia. El tema es que no es la solución a causa de darle la razón a una parte o a la otra o de que una esté sobre la otra. Estamos hablando de cosas ligadas a la convivencia, ligadas al ida y vuelta de nuestra naturaleza caída, y la solución es recordar que estamos en el Señor. Y la solución es en madurez. ¿Cómo se va a manifestar esa madurez? Dando vuelta a la hoja. No buscando prevalecer, sino tratar con gracia al otro, leerlo con gracia. Incluso si el otro está pecando contra mí y me ofende, yo tengo que tratarlo con gracia. Si no, no podríamos sobrevivir ningún matrimonio, ninguna familia, ninguna iglesia podría sobrevivir sin la gracia. La gracia la tenemos siempre en cuenta a nivel vertical. Alabamos a Dios por su gracia. Pero Dios nos llama a la parte horizontal también, a aplicar la gracia en el trato que tenemos con los demás. La solución entre Bodhi y Sintique iba a venir ligada a su capacidad de madurez de aplicar gracia con la otra persona. De aplicar gracia, insisto, un trato inmerecido y contrario al merecido. Siempre va a haber personas que digan algo que te ofenda, que hagan algo que te moleste, que vayan contra vos. Y tu responsabilidad como cristiano no es esperar la venganza ni tomar partida, sino que tu responsabilidad como cristiano es aplicar gracia. Y en todo caso, en algunas situaciones, encomendar tu causa al Señor que juzga correctamente. Y esto es lo que iba a traer la sanidad, la armonía de la iglesia en Filipo. Y recordemos, la honra del hombre, dice Proverbios 19:11, es pasar por alto la ofensa. Uno puede saber cuán inmadura es una persona por su capacidad de ofenderse. Y uno puede saber cuán madura es una persona por su capacidad de dar vuelta a la hoja y perdonar la ofensa. Acá hay Bodhi Sintique que han sido grandes personas, dice la Biblia, que han sido ayudantes de Pablo, que han sido gente que no eran calientabanco, como solemos decir, sino que eran gente de ministerio, gente madura, tenían que seguir madurando en esto. Pablo ya dijo en Filipenses 3 de que no había que conformarse con ser salvo, sino que había que seguir avanzando en función a crecer en semejanza a Cristo. Y acá les está diciendo a Bodhi que ellas tienen que hacer lo mismo,
que no se conformen con todo el ministerio hermoso que ya tuvieron, que no se conformen con todos los avances en la fe que ellos ya tuvieron, sino que sigan creciendo. ¿Cómo? Y bueno, ahora les toca vivir en armonía. Vivir en armonía. La armonía no se tiene que desprender de esquivar los asuntos, la armonía no se tiene que desprender de alejarnos de la congregación, la armonía no se tiene que desprender de prevalecer. La armonía, insisto, no estamos hablando de armonía doctrinal, estamos hablando de armonía en la convivencia. Esa armonía en la convivencia tiene que desprenderse de la madurez de ambas partes para perdonar y aplicar gracia sobre la otra parte. Gracia, trato inmerecido y contrario al merecido. Podemos entender que la Biblia es un libro de información, pero es un libro de transformación. Dios quiere enseñarte y Dios quiere informarte cosas en la palabra. Dice Deuteronomio 29:29 que todo lo revelado te pertenece a vos y a tus hijos. Es hermoso, toda la Biblia es para vos y las cosas ocultas para el Señor. Pero esto es lo revelado, esto es lo que te pertenece a vos. Y la función de esto es informarte, pero no queda ahí, es informarte para transformarte. Esto, que nosotros caigamos una y otra vez en esto, que nos zambullamos, que nos sumerjamos en esto una y otra vez, trae cambios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque trae cambios en nuestra conducta, en nuestra mente, y a través de los cambios en nuestra mente vienen cambios en nuestra conducta. Cuando nosotros comencemos a pensar lo correcto, estamos a mitad de camino de hacer lo correcto. Y tenemos que aprender a tratar con gracia a los demás, a leernos con gracia. Che, esto que dijo esta persona no me gustó, para mí lo dijo contra mí. Y capaz que es verdad, capaz que esa persona buscó hasta ofenderte, capaz que en su inmadurez y su pecaminosidad buscó ofenderte. Pero Dios, ¿a qué te llama? A aplicar gracia y perdonarlo. El tema fue muy personal, se metió con lo más importante de mi vida. Perdónalo. Aprende a vivir en armonía con los demás, no de una perfección, no de una armonía que se desprende de la perfección de los demás y la tuya, sino aprender a vivir en armonía. En una armonía que se desprende de tu capacidad de brindar gracia, de leer con gracia, de escuchar con gracia a los demás, de aplicar gracia sobre tus relaciones. No solo darles un trato inmerecido para bien, sino un trato contrario al merecido para bien, como Dios ha hecho con tu vida. Si podemos recordar las palabras de Jesús en Juan 13, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen como yo los amé. Podemos recordar sus palabras también, les doy un nuevo mandamiento, que se amen unos a otros como yo los amé. Vemos que el Señor nos llama a amar como Él nos amó. ¿Cómo nos amó el Señor? Bueno, ahí tenés cómo tenés que amar a los demás, con gracia, de manera inmerecida, de manera de dar un trato contrario al merecido. La gracia es importante para que un matrimonio, para que una familia, incluso para que una iglesia sobreviva. Sin gracia, no hay forma de que una iglesia sobreviva, no hay forma de que una familia sobreviva, no hay forma de que un matrimonio sobreviva. Incluso hasta nos podríamos pelear con nosotros mismos. Cuando el Señor habla de otras cosas, ¿no? En Mateo 18 dice, pero cuando dos estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, hablando de otras cosas. Podemos recordar que cuando estamos dos o tres reunidos, hay mucho potencial de peleas, de desacuerdos. Para un desacuerdo hacen falta dos personas nomás. Y tenemos que aprender a vivir con gracia, a perdonar. Esto no significa que el otro sea más importante, no significa que el otro sea mejor, no significa incluso que el otro tenga razón, y no significa tampoco que el otro no haya pecado. Significa que vos tu parte la tenés que hacer correctamente, aplicando gracia en tus tratos personales. Es muy difícil esto, muy difícil. Tanto que es posible solo si Dios transforma tu mente hacia la de Cristo y Dios vive en vos. Si sos un falso cristiano, es imposible que vos apliques gracia. Pero si sos un cristiano verdadero, de a poquito es posible que cada día vayas practicando más y más y más gracia en tus tratos personales, en tus relaciones. Y que cuando te ofenden, hagas lo que aconsejaba Salomón. Pasar por alto la ofensa. Ya está, ya fue. Perdónalo, perdónalo. El Señor te perdonó mayores cosas a vos, tenés todo el poder para perdonarlo. Puedes tomar del poder de Dios para perdonar a los demás y vivir en una armonía que se desprende de tu capacidad de aplicar gracia sobre las relaciones interpersonales. Podemos ver también en este pasaje, en Filipenses 4, 1 al 3, que los problemas suelen tener nombre y apellido y deben tratarse de esa manera,
con nombre y apellido. Son problemas puntuales que involucran a personas puntuales. Y el patrón bíblico es señalar al que hace lo bueno, y también el patrón bíblico es señalar al que hace lo malo, con humildad, con amor, con deseos de lo mejor para el otro, de su bien espiritual. Pero Dios no nos llama a la ambigüedad dentro de la iglesia, Dios no nos llama a hacernos los tontos, Dios no nos llama a no hablar de manera concreta. Los temas tienen nombre y apellido y hay que tratarlos con nombre y apellido. Dios nos manda a tener un celo feroz por asuntos doctrinales. A través del hermano de Jesús, de Judas, dice, contiendan ardientemente por la fe. Pablo nos dice que somos columna y sostén de la verdad. Dios nos llama a tener un celo feroz por temas doctrinales, pero no en asuntos personales. En asuntos personales nos llama a tener una expresión de gracia, de su amor hacia los demás. Son cosas muy diferentes. Cuando se tratan temas doctrinales, el celo tiene que ser absoluto. Pero cuando se trata de que alguien me ofendió, no hizo lo que yo esperaba que hiciera, no dijo lo que yo esperaba que hiciera, que dijera. Cuando el otro pecó contra mí, el Señor nos llama a aplicar gracia. Esa gracia se aplica sobre las ofensas personales. No se aplica gracia sobre las falsas doctrinas. Sobre las falsas doctrinas, Dios nos enseña a tener un celo absoluto, porque un poquito de levadura leuda toda la masa, y una falsa doctrina, una mala enseñanza, es como una gangrena, lo dice la Biblia. Entonces, como buena gangrena, si no lo cortás, se extiende, se expande y termina contaminando el resto del cuerpo hasta que finalmente el cuerpo muere. Aunque tenga nombre de iglesia, no es iglesia como nos dice en Apocalipsis. Entonces tenemos que diferir muy bien, separar muy bien estas dos cosas. Una cosa es el tema personal y otra cosa muy diferente es el tema doctrinal. En la doctrina, un celo absoluto y feroz. En los temas personales, gracia, paciencia, misericordia. Leer al otro con misericordia. Quizás tuvo un mal día. Quizás tiene una presión que vos no sabes. Quizás está pasando por cosas que vos no dimensionás. Quizás es un pecador. Obviamente, quizás es inmaduro. Y todas esas son razones para que vos apliques gracia sobre el otro. Gracia. Y es lo que vos dijiste y que tenías que aplicar entre ellas, porque ambas estaban en el Señor. Se nos enseña a través de la Biblia a alentar algunas actitudes y a desalentar otras. Se nos enseña a ser puntuales, no a ser ambiguos o indiferentes a las situaciones ordinarias de la iglesia, ¿sí? Las cosas tienen nombre y apellido. Tenemos que identificar situaciones concretas que involucran a personas concretas y precisan de medidas concretas. Nosotros podemos tener una iglesia gigante si no hacemos esto, pero el Señor no nos llama a tener iglesias gigantes. Si el Señor nos da una iglesia gigante, gloria a Dios, si está dentro de su voluntad, gloria a Dios, no estoy en contra de la iglesia gigante. Pero el tamaño de la iglesia no tiene que ser porque no seguimos el patrón bíblico de solución de problemas. El tamaño de la iglesia tiene que ser porque el Señor así lo decidió, no porque yo diluí la eclesiología derivada de la Biblia, no porque yo hice con su iglesia lo que a mí me parecía para que sea más grande, ¿sí? Dios no nos enseña a ser pasivos en estas cosas, Dios no nos enseña a tener una paciencia pasiva, Dios no nos enseña a esperar que las cosas se resuelvan solas. Mínimamente tenemos que orar, tenemos que ayunar y si las cosas no se solucionan, en breve tiempo, tenemos que hablar con las personas puntuales sobre los hechos puntuales y tomar decisiones puntuales. ¿Por qué? Porque la iglesia no es mía, no es tuya, la iglesia es de Dios y así lo manda el Señor en su palabra. Y cuando nosotros tenemos, entre muchas comillas, mejores ideas que Dios, pasan desastres que todos podemos conocer. Porque no fuimos fieles al mandato bíblico de solucionar las cosas como el Señor lo ordena. Todos los problemas, o la mayoría de los problemas dentro de una iglesia que tiene buena doctrina, vienen de no aplicar esa doctrina. En el caso nuestro, creemos en la doctrina de la gracia, bárbaro, gloria a Dios que creamos la doctrina de la gracia. Es algo hermoso, es la sana doctrina. Pero el que cree en la doctrina de la gracia tiene que ser un ejemplo de aplicar las doctrinas de la gracia. Insisto, esto no es sobre falsas doctrinas, esto es sobre el día a día. Y además hay que tener en cuenta algo, hay que ser muy sabio y tener mucho discernimiento para discernir lo que es error de lo que es maldad. Cuando la maldad es identificada debe tener un trato muy diferente a cuando el error es identificado.
El error es una cosa, la maldad es otra. La maldad tiene que ser señalada también. Las dos cosas son cosas concretas y puntuales y tienen que ser acompañadas por medidas concretas y puntuales. Ese es el patrón bíblico. El día que nosotros decidamos algo diferente a lo bíblico, estamos haciendo una declaración muy fuerte. Decimos que la iglesia es nuestra y no de Dios, y que la vamos a regir según nuestra propia conciencia y nuestras propias leyes, y no la de Dios. Y eso es terrible, porque eso es robar el pueblo de Dios para uno, ¿sí? Entonces, tenemos que saber que el Señor nos ha dado responsabilidades dentro del ámbito eclesiástico, y que esas responsabilidades deben ser cumplidas de manera lo más perfecta posible, lo menos imperfecta posible. Fíjense cómo sigue el 3. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Suponemos que Pablo le habla, no sabemos a quién es este hermano al cual Pablo le habla, ¿sí? Suponemos que le habla al hermano que está leyendo por primera vez esta carta. Es posiblemente uno de los pastores de la iglesia en Filipo, o puede ser Epafrodito mismo. No sabemos quién es ese hermano. Puede ser Epafrodito porque es quien llevó la carta. Pero podemos saber que se pide que se involucre a alguien más. Por un lado, Pablo da testimonio de dos cosas de estas mujeres. Da testimonio de su salvación y del servicio de Dios, el servicio a Dios de estas dos mujeres, de Evodia y Síntique. Entonces Pablo dice, son hermanas, son salvas, son siervas. O sea, son hermanas en Cristo y hemos comprobado su salvación a través de su ministerio. Son personas que amamos, son personas que son creyentes, damos fe de su salvación. Pero vemos que este problema se da incluso en personas salvas, incluso en personas que sirven a Dios, incluso en personas que de alguna manera son maduras, pero tienen que seguir madurando. Evodia y Síntique son personas salvas, son hermanas en Cristo, son maduras, son siervas de Dios, pero tienen que seguir madurando. Y esta madurez se va a desprender al poner los intereses de los demás sobre los propios, aprender a tratar al otro como si fuera más importante que uno. Y es algo que esto es algo que nos puede llevar toda la vida, pero es una materia que nunca podemos abandonar. Así como hay materias en la facultad, por ejemplo, son semestrales y anuales, bueno, esta materia es para toda la vida. Y ni yo la tengo superada, ni vos, ni nadie. Y siempre tenemos que seguir avanzando en sacar cada día mejores notas frente a estas pruebas que tenemos en la convivencia de la iglesia. Dios quiere que nosotros trabajemos en ser humildes en la convivencia eclesiástica y podamos pasar por alto las ofensas y podamos buscar la armonía que se desprende de que estamos en el Señor. Que podamos ver al otro como si fuese más importante, que podamos poner los intereses del otro sobre los propios. Insisto, no estamos hablando de doctrina, estamos hablando de lo que es estrictamente ligado a la convivencia dentro de la iglesia. Insisto esto, porque muchas veces tenemos una mejor, también entre comillas, idea que Dios, y lo que hacemos es aplicar todo esto a los temas doctrinales. Y dejamos el cristianismo y nos volcamos al budismo y decimos, bueno, para estar en paz, dale la razón. O nos volcamos al agnosticismo y decimos, bueno, es su verdad, mi verdad, son todas verdades, no podemos saber cuál es la verdad. No, esos son grandes errores, son herejías y están mal. Y Dios las corrige y las castiga, disciplina esas cosas. Lo que estamos hablando ahora son problemas que están ligados a la convivencia eclesiástica, no a temas doctrinales. Insisto, celo feroz frente a la doctrina. Pero frente a los temas que están ligados a la convivencia, tenemos que tener mucha misericordia, mucha paciencia, mucha gracia y seguir insistiendo en esto durante toda nuestra vida, porque ni a vos, ni a mí, ni a nadie nos sale de manera natural esto, sino que es un gran desafío para nuestras vidas ser así. Nosotros no estamos muchas veces aprobando esta prueba. Y como dice uno de mis amigos que está escuchando, las pruebas están para que las aprobemos. Y en nuestra aprobación hay gloria a Dios, dice la Biblia. Entonces tengo que enfrentar esta prueba y tengo que salir aprobado. No teniendo la ofensa como algo frente a lo cual yo no pueda aplicar gracia. Pasando por alto la ofensa porque ahí está mi honra, según Proverbios 19:11.
Y podemos saber que la madurez está ligada a nuestra capacidad de ofendernos. Nuestra madurez espiritual está ligada a nuestra capacidad de ofendernos. Cuanto más maduros somos, menos sentimos el derecho de ofendernos por lo que el hermano hizo, ¿sí? Menos derecho a ofendernos tenemos. Recordemos que el Señor nos llama a vivir en madurez. Y algo muy loco pasa acá, ¿no? Por otro lado, el apóstol Pablo llama a que un hermano se involucre en esta situación. Esto es como muy invasivo, ¿sí? Porque esto se lee en público. Imagínate que vos sos parte de la congregación de Filipos y de golpe dicen, bueno, está leyendo Pablo una carta la carta de Pablo está siendo leída y es hermosa y dice un montón de cosas lindas y qué lindo lo que Dios hizo a través de Cristo, qué lindo el ejemplo de Cristo, qué lindo lo que Dios hace a través de Pablo, de Timoteo, de Epafrodito. Y de golpe le ruego a Evodia y Síntique, imagínate que alguno estaba medio dormido y de golpe decía, pará, acá se puso personal el tema. Siempre la Biblia fue personal. Pero ahora está tocando un tema más ligado al nombre y apellido de la persona. Pero siempre fue personal. Pero no solo queda ahí, sino que dice, bueno, Evodia y Síntique, imagínate los ojos de toda la congregación diciendo, ¿y ahora? ¿Por qué lado se va a jugar Pablo? No se jugó por ninguno. Crezcan en el Señor, maduren para que haya armonía en la iglesia. Y encima dice, hermano, dice el 3, en verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a esta mujer. Y voy a decir, pará un poco, esto es muy invasivo. Los estás señalando desde el frente, desde el púlpito, estás llamando a dos personas por su nombre y encima le pedí a la persona que está leyendo la carta o una persona que no sabemos quién es, que ayude en esta situación. Esto a nosotros nos resulta muy invasivo. ¿Saben por qué nos resulta invasivo? Porque esto es humillante. Pero quiero darte una buena noticia. La humillación nos ayuda a caminar en humildad. Y cuando la humillación llega, nos ayuda a ser humildes. La humildad es una humillación voluntaria. Y el Señor nos quiere humildes. Entonces a veces pasan estas cosas. Pero si nosotros dejáramos de lado nuestro ego, veríamos que en realidad la humillación es una herramienta de Dios para hacernos más humildes. Y acá Pablo expone a los causantes del problema con nombre, pero también llama a una persona, a una tercera persona, para que se disponga a ayudar a resolver el conflicto. Alguien del resto de la iglesia debe ayudar cuando hay dos hermanos distanciados. Lo tiene que ayudar con amor y con imparcialidad. Muchas veces no podemos solos. A nivel ego, esto es una locura, pero es bueno, Dios nos llama a crucificar el ego, a torturar al ego. A nivel ego, esto es una tortura, es algo horrendo. Bueno, pero de esto se trata el cristianismo, que cada vez el ego sea menos defendido y que Cristo cada día sea más formado en nuestras vidas. Podemos y debemos ver todo esto a otro nivel, viendo que la unidad y la santidad de la iglesia estaban siendo amenazadas y viendo que el testimonio de la iglesia de Cristo estaba en riesgo. Entonces, viendo la unidad, la santidad de la iglesia y el testimonio de la iglesia de Cristo amenazadas, es tiempo de dejar el ego atrás y solucionar lo que Dios nos pide que solucionemos. Que podamos vivir en armonía porque ambos juntos estamos en el Señor. La iglesia debe ser vivida a nivel comunidad, convivencia, de manera orgánica. El Señor sabe lo que cuesta. Hay una frase muy graciosa, no sé quién la dijo, pero dice, vivir con los santos en la eternidad será la gloria, pero vivir con los santos en la iglesia, esa es otra historia. Y es verdad, es difícil, hermano, es difícil, como con cualquier familia, es difícil convivir, pero el Señor sabe que esa convivencia es difícil, nos capacita para esa convivencia y además utiliza esa convivencia para ayudarnos a madurar. ¿Y cómo va a ser la madurez? Disminuir nuestro nivel de ego y aprender a crecer en semejanza a Cristo, quien se desprendió de todo lo que tenía que ver con su ego. Y se brindó por amor a los demás. Vivir con los santos en la eternidad será la gloria, pero vivir con los santos en la iglesia, esa es otra historia. Pero el Señor así lo ha determinado, así lo ha dicho y así te ha llamado. A vivir con los santos, a vivir la iglesia de manera comunitaria, con convivencia. Cada hermanito que te cuesta, cada persona que te ofende, es una herramienta elegida por Dios para ayudarte a caminar en madurez, para que vos aprendas a aplicar un poquitito insignificante
de la gracia que has recibido de Dios, que aprendas a aplicar un poquito insignificante de esa gracia en tus relaciones interpersonales, para que aprendas a perdonar. Nunca vas a perdonar como Jesús te perdonó, excepto en esto, de manera inmerecida. Pero cuando vos te sientas desanimado para perdonar a otro, es porque perdiste de vista cuán perdonado has sido vos en la cruz. Cuando vos recordás lo cuán grandemente has sido perdonado en la cruz, tenés mucha motivación para perdonar a los otros. En tu familia, tu matrimonio, en la iglesia. Pero esto se desprende de que estés mirando la cruz y tu deuda frente a la cruz, tu deuda frente a Dios, tus ofensas a Dios, y decís, han sido perdonadas. Entonces el otro que te dé poco decía, ya está, es inmaduro, tuvo un mal día, pensar lo mejor del otro fue, bueno, ya está. En el peor de los casos, como sucede tantas veces, es pecador, ya está, aguantalo, perdonalo, tenés gracia. Insisto, hay que hacer diferencia cuando las cosas son con maldad. Cuando las cosas son con maldad hay un llamado a la disciplina, tema de otras reuniones, de otras prédicas. En Mateo 18 tenemos muy claro eso, entre otros versículos, 1 Corintios 5 también, otro pasaje que habla de esto. Pero estamos diferenciando cosas que se desprenden de la torpeza, de la inmadurez, que se desprenden de la ignorancia, de la inmadurez de la persona, y cosas que se desprenden de la maldad voluntaria de la persona contra la iglesia. Eso es otro tema. Y ni hablar si son cuestiones doctrinales, ese es otro tema. Pero el Señor nos llama a vivir como comunidad. Entonces, ¿cómo resuelvo esto? Yo tengo dos posibles soluciones. Por un lado, decir, bueno, listo, esta iglesia me ofende, listo, me voy, tal hermanito no me miró, no me saludó cuando a mí me gusta, no me dijo esto, o me dijo esto otro, me ofende y me voy. Hermano, si vos seguís haciendo eso, estás impidiendo la obra de Dios en tu vida, estás impidiendo que Dios use sus herramientas para mejorar tu carácter en función a Cristo. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Estás impidiendo la voluntad de Dios sobre tu vida. Todas las cosas, recordemos el mensaje del domingo pasado, todas las cosas son para tu bien según este propósito. Que te parezca más a Jesús, Romanos 8, 28 y 29. Entonces, todas estas cosas que son para tu bien, también involucran a todos esos hermanos difíciles de aguantar. A todos esos hermanos difíciles de soportar. También lo involucran y son para tu bien según este propósito. ¿Cuándo probas esta prueba? Cuando aprendes a aplicar gracia sobre esa persona que te ofende, sobre esa persona que no dice lo que vos querés que diga y no hace lo que vos querés que haga. En el sentido de ir contra tu vida. Si no aprendes eso, podés cambiarte de iglesia. ¿Y qué te va a pasar en otra iglesia? Vas a cometer un gran error. Vas a vivir la iglesia de manera distante. No vas a hacer que cualquiera te ofenda a vos, vos ofendas a otro. Hermano, la iglesia está para esto también. Para ser usada por Dios, para que tu carácter crezca y se parezca más a Jesús. Dios no perdió de vista estas situaciones. Dios sabe de estas situaciones. Entonces vos te cambias de iglesia. Decís, bueno, no quiero que nadie me moleste. Entonces vos vivís la iglesia así como cuando vas al club. Cuando vos querés, de la manera que vos querés, aportás algo. Y decís, bueno, yo estoy comprando mis bienes y servicios que adquiero de esto. Pero la iglesia es para convivir. La iglesia es para que Dios use estas herramientas para mejorar tu vida espiritual, para hacerte más parecido a Jesús. Si vos esquivás la convivencia de la iglesia, lo que estás esquivando es la obra de Dios en tu vida. Si vos vivís la iglesia lejos de la experiencia de convivencia, en realidad no estás caminando en madurez. Tenés que aguantarte el hecho de ofender a otro y que otros te ofendan a vos. Y todo eso, frente a todo eso, tenés que aplicar gracia y ver cómo es tan maravillosa la gracia que otros son capaces de aplicar sobre tu vida. Vas a ver que no sos el único que tiene este problema. La Biblia nos dice, hierro con hierro se afila, y así el hombre con el hombre. Y la iglesia está para eso también. La iglesia es una comunidad y está ligada a la convivencia. No es un club social, no es un prestador de servicios como los del mundo, no es algo donde yo puedo hacer zapping. Y hermanos, si vos seguís esquivando esto, si vos seguís dejándote moldear por las herramientas de Dios que aparecen en la comunidad cristiana que se llama iglesia, si vos seguís esquivando este modelaje de parte de Dios, en un momento dejás de ser miembro. Y voy a decir algo muy fuerte. Y a partir de no muchos momentos más, no solo dejás de ser miembro de un cuerpo, sino que sos un accesorio de un cuerpo. ¿Sí? Ese es el primer paso. Decir, bueno, no soy un miembro, soy un accesorio, como un reloj. La Biblia nos describe la iglesia como un cuerpo.
El cuerpo está hecho por órganos y los órganos viven solamente si están conectados entre ellos. Un órgano fuera del cuerpo no sirve para nada. Y de golpe si no, yo voy cuando quiero, parezco cuando quiero y de golpe no sos un miembro. Sos como un accesorio, por decirlo de alguna manera que no es bíblica, ¿no? Pero sirve de ilustración. Entonces sos como un reloj, aparece cuando querés, te vas cuando querés, hace la tuya. Total, no estás viviendo la iglesia como corresponde. Y peor, algo mucho peor, es cuando el miembro, en vez de dejarse modelar por las herramientas de Dios dentro de una iglesia, comienza a hacer daño en esa iglesia y es quitada de esa iglesia. Y luego en vez de miembro se convierte en algo muy terrible, un tumor, que al cuerpo a donde va hace daño y destruye. Guarda con esto, ¿sí? Guarda con esto, porque no es que vos sos el más santo de todo y no podés formar parte de ninguna iglesia, no. Tenés que formar parte de una iglesia, tomate el tiempo que te haga falta, hace todo el proceso que necesites para formar parte de una iglesia, pero estoy seguro de que hay una iglesia preparada por Dios para vos, para que formes parte de la iglesia, para que convivas con esa iglesia y seas un miembro de esa iglesia, un miembro funcional, activo de esa iglesia, que se deje modelar por las herramientas que Dios eligió para moldear tu vida dentro de esa iglesia, y vos también vas a ser una herramienta para modelar y moldear la vida de otros en esa iglesia, herramientas de Dios. Esto muchas veces va a pasar por las bajezas que tenemos los unos con los otros, por los pecados, por los errores, por las inmadureces. No siempre es por las partes lindas. Pero el Señor nos llama, así como llamó a Evodia y Síntique, a vivir en armonía en el Señor. No porque Evodia y Síntique fueran perfectas, sino porque Evodia y Síntique están en el Señor, pueden vivir en armonía. Hermano, te ruego que busques tu iglesia y que formes parte de esa iglesia. Y seas de una iglesia y la iglesia sea tuya. Que seas un miembro de esa iglesia, literalmente. Un miembro. Una parte funcional, orgánica de un cuerpo que es mayor que vos. No seas un accesorio, ni mucho menos seas un tumor. Que seas un miembro de ese cuerpo. Y sepas que un miembro fuera del cuerpo muere. ¿Sí? Hay una iglesia preparada para vos por Dios. Forma parte de esa iglesia. No te digo que sea aquella en la cual yo formo parte. No. Pero hay una iglesia, a menos que estés en el Congo belga, hay una iglesia que Dios tiene en mente para moldear tu vida y hacerte madurar en función a Cristo Jesús. Hay una iglesia para vos. Hay una iglesia para vos. Estas prédicas son para la congregación de la cual formo parte. Pero sé que muchas otras personas nos acompañan, entonces aprovecho para decirles, no dejes de congregarte como algunos tienen de costumbre, como nos dice el escritor de Hebreos. Congregate, sé parte de una grey, conviví con esa grey. No lo veas como algo que vos, un toque y me voy. Me asomo y salgo. Que nadie se meta en mi vida, yo no me meto en la vida de nadie y no pasa nada. No, el Señor te llama a meterte en la vida de los demás y que los otros se metan en tu vida y de esa manera logres aplicar gracia, madurar y dejarte moldear, porque esos hermanos y esas situaciones son las herramientas elegidas por Dios para hacerte madurar. Y muchas veces tu madurez está ligada a tu capacidad de perdón y tenés que aprender a perdonar. Y podés irte de la iglesia, ir a otra y te va a pasar lo mismo, porque esta materia la tenés previa y seguís sin aprobarla y vas a seguir viviendo con problemas que están ligados a la falta de perdón. Tenés que perdonar, tenés que aplicar gracia. Yo sé que esto no es muy popular lo que estoy diciendo, pero la verdad que es lo que la Biblia enseña. Y podemos hablar de esto al respecto de esto en otra situación, pero es lo que la Biblia enseña. Tienes que ser un miembro de un cuerpo. Y por otro lado, la solución práctica ya estuvo dicha. Fíjense en Filipenses 2. Acompáñenme a Filipenses 2, del 1 al 5. La solución práctica a estos problemas ya está dicha de manera teórica en Filipenses 2, 1 al 5. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, son todas cosas retóricas, ¿no? Sí, hay estímulo en Cristo. Si hay algún consuelo de amor, sí tenemos consuelo de amor en Cristo. Si hay alguna comunión del Espíritu, sí la tenemos. Si hay algún afecto, lo tenemos. Si hay compasión, lo tenemos. Hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo, por rivalidad o por vanagloria,
sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud, esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Y de ahí, del 6 al 8, muestra lo que hizo Cristo Jesús, que lo hemos desarrollado muy bien en prédicas anteriores. Pero acá tenemos cómo tenemos que conducirnos en la iglesia. Si hay afecto, claro que hay afecto. Hay compasión. Hay un consuelo de amor en Cristo, lo hay. Hay comunión del Espíritu, lo hay. Hay un estímulo en Cristo. ¿Cuánto estímulo tenemos en Cristo? ¿A qué te motiva Cristo? Mira la cruz y vas a ver todo lo que te motiva a Cristo. Mira su obra, mira su vida, mira su muerte, mira su resurrección, mira su glorificación y vas a ver todos los estímulos que tenés de Cristo para poder aplicarlos en la iglesia local. ¿Qué es lo que acá Pablo, Dios a través de Pablo, les está enseñando a los filipenses? Todo el estímulo está en Cristo. Dice, bueno, si todo esto está, que es obvio que está, porque dice, si hay un poquito, si hay algo, sí está. Bueno, seamos del mismo sentir, conservemos este amor, seamos unidos en espíritu, en actitud, dediquémonos a un mismo propósito. No hagamos nada por egoísmo, no hagamos nada por rivalidad, no hagamos nada por vanagloria, sino que tengamos una actitud humilde, teniendo en cuenta al otro como si fuera superior a nosotros, como si fuera más importante que nosotros. Sabemos que la importancia de las personas es toda igual, pero acá te llama a tener en cuenta al otro como si fuera más importante que vos, no buscando tu propio interés, sino también, también los intereses de los demás. Y que de esa manera vamos a tener la actitud de Cristo Jesús. ¿Y cómo es la actitud de Cristo Jesús? Lo que dice del 6 al 8, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa fue la actitud de Cristo Jesús. Y esa es la que tienen que tener Evodia y Síntique. Y esa es la que tenía que tener Pablo, Timoteo y Epafrodito. Esa es la que tengo que tener yo. Y esa es la que tenés que tener vos. La actitud de Cristo Jesús. Esto no es para el otro. Esto es para hoy, es para mí. Y quiero insistir en esto. Yo no estoy hablando del lugar del superado. Estoy hablando del lugar que está cursando esta materia con vos y tiene miedo de desaprobar y que desaprueba un montón de trabajos prácticos. Pero tenemos que seguir, como decía Pablo, perseverando en esto. En Filipenses 3 habla de continuar en esta carrera y perseverar y seguir y no conformarnos con los logros alcanzados hasta el momento, sino buscar más logros, habiendo sido alcanzado por Cristo y queriendo alcanzar a Cristo en madurez. Hemos sido alcanzados por Cristo con el propósito también de que busquemos alcanzarle a Él en madurez. Esto es hermoso, es muy práctico, es muy claro. Y dice ahí Pablo que los que son salvos, resumiendo un poco lo que hemos leído en Filipenses 4, 1 al 3, los que son salvos pueden buscar armonía en el Señor y la pueden recibir. Como leyó otro de mis hermanos en la reunión de alabanza que tuvimos previo a esto, leyó el Salmo 133. La armonía viene de lo alto, pero sí la podemos compartir entre nosotros y buscarla. Entonces los que son salvos pueden buscar la armonía del Señor. Los que viven bajo el señorío de Cristo, dice 2 Pedro 1, 3 y 4, reciben poder para vivir como Él exige que vivan. Y de esa manera vencer circunstancias que nos desanimarían si no fuéramos inconversos. Lo digo de nuevo. En 2 Pedro 1, 3 y 4 dice que hemos recibido poder para vivir como Dios exige que vivamos. Entonces el salvo puede enfrentar con ese poder situaciones que si no fuera salvo se desanimaría. Y eso pasa muchas veces en la iglesia. Gente que sabe algunas verdades espirituales, gente que conoce algunas cosas de la Biblia, gente que ha adquirido algunos hábitos bíblicos, no es salva y por eso no tiene el poder de Dios para atravesar estas circunstancias que exigen que esa persona aplique gracia y misericordia sobre las relaciones interpersonales y se va de la iglesia, echándole la culpa a la iglesia. Como dice MacArthur, hay gente que dice que la iglesia está llena de hipócritas. Dice MacArthur, sí, es verdad, vení, tenemos lugar para uno más. Pero esto se va a acabar en algún momento. En el cielo no hay más hipocresía. Y cada día el santo, el salvo,
va dejando atrás la hipocresía y cada vez tiene menos y menos y menos y menos. ¿Por qué? Porque fue alcanzado por Cristo y quiere alcanzar a Cristo en madurez. Va dejando atrás las bajezas de este cuerpo caído. No las deja todas hasta que muere, pero va cambiando y va madurando. Y vos hoy deberías ser más capaz de aplicar gracia que el año pasado. Es más, deberíamos ser más capaces de aplicar gracia que la semana pasada, que ayer. Tenemos que seguir madurando. ¿Por qué? Porque Dios, te invito a leer 2 de Pedro 1, 3 y 4, Dios te da el poder que necesitas para vivir como Él exige que vivas. Y de esa manera vencer las circunstancias que de otra manera te desanimarían. Vivimos nosotros en el marco del señorío de Cristo y toda nuestra vida, incluso obviamente la eclesiástica, está bajo ese marco del señorío de Cristo. El Señor dice cómo tenemos que vivir en la iglesia y nosotros tenemos que obedecer. ¿Por qué? Porque es su iglesia. No porque lo diga un pastor, no porque lo diga un predicador, no porque lo diga tal hermano que tienen tantos años en la fe. Tenemos que vivir como la Biblia dice porque es la iglesia de Dios. No podemos alabar, no estaría bien alabar a Dios por sus obras y no buscar la reconciliación con nuestro hermano. Tengo que alabar a Dios por sus obras, pero también tengo que buscar otra obra de Dios, que es la reconciliación que Él hace posible por mi capacidad de aplicar gracia en la vida de mi hermano. Tu reconciliación con tu hermano a través de la gracia que Dios te da. En 1 Juan 4, lo leímos el domingo pasado, 20 al 21, dice que si alguien dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Estás llamado a vivir en amor por tus hermanos. En Gálatas Pablo dice, hagan bien a todos siempre que puedan, pero primero lo de la familia de la fe. Dios te llama a vivir expresando su amor. Y esto es muy complejo porque a veces no nos damos cuenta y aplicamos amor en cualquier lado y aplicamos lealtad a cualquier causa, pero no a la causa de Cristo, no a la edificación de Cristo, no a la iglesia. Y esto es muy peligroso. En 1 Corintios 3, acompáñame, 1 Corintios 3, 16 al 17. 1 Corintios 3, 16 al 17. 1 Corintios 3, 16 al 17. Mientras confirmo que la conexión está bien. 1 Corintios 3, 16 al 17. Fíjense lo que dice acá. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que ustedes son. Y acá, templo de Dios, a diferencia de otra parte de Corintios, acá el templo de Dios se refiere a la congregación local, a la iglesia. Y dice, ustedes, comunidad de creyentes, son el templo de Dios. Y el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios es santo y esto es lo que ustedes son. En otra parte Pablo va a hablar del cuerpo, de que uno es templo de Dios, uno individualmente. Pero acá en 1 Corintios 3, 16 al 17 dice que la iglesia local es templo de Dios. Todas las iglesias locales, que son iglesias realmente, son templo de Dios. Y dice que si alguno lo destruye, va a ser destruido por Dios. Dios no toma como cosa liviana al conflictivo, al destructor de relaciones, a la persona que siempre busca hacer daño a la iglesia local. Dios lo juzga y lo condena y lo destruye. Mucho cuidado con lo que hacemos con la iglesia local. En un momento Pablo estaba yendo a perseguir a la iglesia, no la local, la universal, a cualquier cristiano. Y en su camino a Damasco aparece Cristo mismo. Dice, Señor, ¿quién eres? Pregunta Pablo. Y Jesús dice, soy Jesús, a quien vos perseguís. ¿Qué está diciendo además de lo que ya sabemos? Está diciendo que el que se mete con la iglesia, se mete con Cristo. El que persigue la iglesia, el que destruye la iglesia, se mete contra Dios. Y esto le cabe a cualquier persona, de adentro o de afuera de la iglesia. El que se mete contra la iglesia, se mete contra Dios. Y tenemos que tener muchísimo temor
Porque muchas veces destruimos la iglesia por no ser capaces de aplicar gracia y perdón sobre los demás en las relaciones interpersonales. Guarda, porque el que se mete con la iglesia se mete contra Dios. Dios lo toma de manera personal este ataque. Jesús lo toma de manera personal este ataque. Cuidado con esto. Seamos santos. Seamos temerosos de Dios. En este pasaje que acabamos de leer, insisto, Pablo está hablando de la congregación local. En otro pasaje se refiere al cuerpo físico como templo de Dios. El que destruye a la iglesia será destruido por Dios. Gran advertencia que tenemos ahí. Pero les quiero contar un poquito del micronacionalismo. El micronacionalismo es una filosofía, un movimiento, un hobby, una idea en la que un grupo de personas manifiesta el deseo de ser reconocidos como nación independiente por parte de las naciones ya reconocidas. O sea, ellos expresan el reconocimiento de su propia soberanía, por decirlo de alguna manera, en un territorio donde ellos viven. Es muy interesante después agarrar Wikipedia, agarrar Google y buscar micronacionalismo. Estos micronacionalistas tienen bandera, tienen himno, tienen fronteras, tienen documentos, algunos incluso tienen sus pasaportes. Hay uno muy chiquito, por ejemplo, que ahora tiene un solo habitante que está al norte de Israel. Muy chiquito, con un solo habitante. Hay otro como la República de Molosia, que tiene 58 hectáreas, está en Estados Unidos, tiene 27 habitantes. Está el Principado de Sealand, 5 hectáreas y media, 5 personas máximo pueden vivir en ese lugar, que es una plataforma marina en aguas internacionales. Generalmente las micronaciones son formadas por pocas personas y muchas veces son familiares entre sí. Hay por lo menos, mira qué número, por lo menos 400 micronaciones en el mundo. 400 micronaciones, en donde alguien dijo, esta es mi nación y se acabó, y exijo que el mundo me reconozca como nación. Y se acabó, Y es muy gracioso esto. 400, por lo menos, 400 micronaciones en el mundo. En cada uno sus habitantes han construido su pequeño imperio. En cada una de las micronaciones han construido un pequeño reino con sus propias reglas y emperadores. Y esto existe. Algunos se hacen llamar emperador, otros se hacen llamar presidente, otro director. Pero existen micronaciones, por lo menos 400. Esto existe y es real. Pero Dios no nos llamó al micronacionalismo, ni tampoco formar clanes o tribus dentro de la iglesia. Dios nos llamó a su reino. Y eso significa dejar de construir los nuestros. Evodia y Síntique tenían que aprender a que el reino que hay que construir no es el personal, sino el de Dios. Y que muchas veces lo que hace falta para que esto suceda es aplicar gracia sobre la vida del otro y pasar por alto la ofensa del otro. Dios no nos llamó al micronacionalismo ni tampoco formar clanes o tribus dentro de la iglesia. Dios nos llamó a su reino y eso significa dejar de construir los nuestros. No hay lugar para el micronacionalismo dentro del reino de Dios. Lo puede haber en este mundo y es algo pintoresco, gracioso, pero en la iglesia no es gracioso el micronacionalismo. Dios nos llama a su reino y eso significa dejar de construir los nuestros. Te animo a acompañarme a leer para cerrar Efesios 4, 10 al 16. Efesios 4, 10 al 16. El libro anterior a Filipenses. Por favor, acompáñame a leer Efesios 4, 10 al 16. Yo después te voy a invitar a que lo leas en otra traducción. Yo voy a usar NBL o NBLH o NBLA, que ha cambiado sus nombres en los últimos tiempos, pero por ahí hay traducciones que son más llevaderas o más fáciles de entender por nuestra gramática en español. Y te invito a leerlo en varias traducciones a esto. Hoy yo lo voy a leer en la traducción que uso para predicar en Córdoba. Pero dice así. El que descendió, Efesios 4, 10 al 16. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguemos a la unidad de la fe, hasta que tengamos la misma fe, hasta que creamos lo mismo.
y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que conozcamos a Dios mejor. A la condición de un hombre maduro, esto es, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, ¿hasta cuándo este trabajo ministerial está hecho? Hasta que sigamos madurando, o sea, toda la vida. Entonces, dice, ya no seremos como niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. O sea, vamos a ir madurando, no nos vamos a dejar llevar por falsas doctrinas, no importa lo nuevo o lo viejo que sean, casi todas son viejas, nada más que están renovadas, pero las falsas doctrinas están, vamos a ir madurando, no nos vamos a dejar llevar por estas falsas doctrinas, vamos a hablar la verdad en amor y de esa manera nos vamos a parecer más a Jesús. Y dice el 16, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su gloria, para su propia edificación en amor, para su propia edificación en amor. En otras palabras, el 15 dice, al hablar la verdad en amor, así vamos a crecer en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su pueblo. Y el 16 dice, el que hace Cristo, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente, ¿sí? Él hace que estas cosas pasen en la iglesia, que podamos vivir en armonía en la iglesia. Sabemos las instrucciones que hemos leído desde el principio, ¿no? Pero Él hace, a través de seguir estas instrucciones, no de manera así poética, sino al seguir estas instrucciones que hemos ido aprendiendo, Mateo 18, 2 Corintios 5, Filipenses 4, 1 y 3, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Y cada parte, al cumplir con su función específica, al ejercitar sus dones, al cumplir con su función, ayuda a que las demás se desarrollen, entonces todo el cuerpo está sano, está creciendo y lleno de amor. O sea que el secreto, entre comillas, para que una iglesia esté sana, creciendo y llena de amor, es que sea Cristo quien la hace crecer. ¿Y cómo la hace crecer? A través de que sigamos sus instrucciones y también a través de que cada uno cumpla con su función, con su parte específica. Si vos no estás cumpliendo con tu parte específica dentro de un cuerpo, no estás ayudando a ese cuerpo, no estás ayudando a que ese cuerpo crezca, esté sano y lleno de amor. ¿Te quejas de la iglesia? Bueno, forma parte de la iglesia. Porque cuando vos formas parte, estás ayudando a que ese cuerpo crezca, esté sano y lleno de amor. ¿Y cómo vas a formar parte? De verdad, no siendo un accesorio, mucho menos un tumor, sino siendo un miembro, viviendo la convivencia que exige el crecimiento. Dios quiere que amemos a nuestros hermanos. Dios quiere que les sirvamos haciendo uso de nuestros dones. Y tenemos que ocupar nuestro lugar específico, no desear el lugar de otro, sino nuestro lugar específico para que la iglesia crezca, esté sana y llena de amor. Cristo la compró a su iglesia. Cristo se toma de manera personal cualquier ataque contra su iglesia. Y Cristo bendice su iglesia. Y vos tenés que ser, si sos parte de Cristo, tenés que ser parte de una iglesia. No podés vivir de otra manera. Y si sos parte de una iglesia, tenés que saber que Dios usa a hermanas como Evodias, como Sintique, para que vos aprendas a valorar la capacidad que Dios te ha dado de aplicar gracia sobre las relaciones interpersonales. Y perdonar, dejar atrás las ofensas, tomarte las cosas de manera misericordiosa, con paciencia. El otro se va a equivocar, el otro te va a ofender, pero en ningún momento Dios te ha dado derecho para hacer algo en contra de eso, fuera del orden eclesiástico. Cuando los problemas son personales, tienen que ser resueltos. Y si no pueden ser resueltos, ¿sabes qué tenés que hacer? Tenés que perdonar y aplicar gracia. Pero el Señor nos ha llamado a ser celosos de su iglesia, celosos de la doctrina, y no celosos de nuestro ego. Tenemos que aprender a vivir diferenciando estas cosas. Por un lado la doctrina, por otro lado la iglesia, por otro lado mi ego. Las tres cosas no son lo mismo. La iglesia y la doctrina las tenemos que defender celosamente. Al ego, dejarlo que sea mortificado a través de lo que hacen los hermanos. Son herramientas de Dios para hacerte madurar, para hacerte crecer, para que vos practiques cosas que hasta el momento quizás no estás practicando. Hermano, Dios te bendiga muchísimo en esta mañana. Yo voy a orar en el lugar en el que estoy. Deseo que el Señor te haya bendecido a través de esta lectura. Sé que es una lectura conflictiva, pero nos pusimos
de acuerdo en continuar nuestra serie acerca de Filipenses, pero también sé que más allá de lo incómodo que puede ser esta lectura, es santa porque es lectura bíblica. Te invito a formar parte de una iglesia y a la congregación local le invito a que podamos aprender cada día a aplicar gracia sobre la vida de los demás y leerlos con buenas intenciones de nuestra parte, ¿no? Aplicar gracia, aplicar paciencia y tener la gracia de Dios como estímulo para poder aplicar gracia sobre los demás. Dios te bendiga muchísimo en esta mañana. Te invito a que por favor ores en el lugar en el que estás. Yo voy a orar en mi lugar, pero te invito a que vos ores por lo que has escuchado en este momento. Dios te bendiga. Nos vemos pronto, si Dios quiere, Dios lo permita. Que nos veamos pronto y volvamos a las prácticas regulares de una iglesia, ¿sí? Dios te bendiga.